tengo el plan de estudio de poder, si se da cuenta, estamos estudiando Romanos porque es uno de los libros que les oriento a leer a las personas que van creciendo. Y en esta etapa de comenzar esta iglesia, la red, nuestra amada iglesia, la red hispana, pues hay que estudiar Romanos. Hemos estudiado algunos textos de Juan, hemos estudiado algunos textos de Romanos, hemos estudiado algunos textos de Mateo y de Hechos de los Apóstoles, basado en que están leyendo estas cosas, entonces para que podamos interactuar. Y en la medida que vayamos avanzando en el tiempo y también en conocimiento de la palabra, iremos estudiando la palabra del Señor, y mi meta es poder estudiar con ustedes todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, para que uno, alimentarnos espiritualmente, dos, tener conocimiento del plan de Dios para nosotros como iglesia, y tres, que el diablo no nos vaya a engañar por ahí, un maestro falso, alguien que salga con un invento raro. No, eso no lo dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque yo estudio la Biblia, es decir, tener conocimiento de la palabra del Señor. Pues hoy traigo un tema formidable, se llama la perfecta justificación divina. Siempre enseñamos, y algo principal es, bueno, Dios nos ama, pero lo segundo que enseñamos es que somos pecadores, y a veces hay gente que tiene como que culpabilidad, ¿no? Que yo hice, que yo dije, y tristemente el mundo siempre está acusando, y el mundo y el diablo. Entonces hay personas que se dedican a acusar. No, pero ¿qué tú hiciste? No, pero ¿cómo Dios te va a perdonar? No, ¿cómo? Entonces Pablo, sabiendo estas cosas también en los romanos, porque cada generación que somos diferentes y nos vestimos diferentes, y hay otras cosas en cada generación, Pablo ahora está dejándole a los romanos, que eran como nosotros también, algo importantísimo. Ya lo leyó Diego, leyó la lectura y nos ubicó lo que Pablo está hablando de en Romanos capítulo 3. Si recuerda, Romanos capítulo 3, verso del 1 hasta el 20, nos habla de la espiritualidad, lo estudiamos, y de la religiosidad. Y ahora la justificación perfecta de Dios. Bueno, en este capítulo la justicia se ha manifestado. Verso 21. ¿Qué dice el verso 21? Algo maravilloso. Y aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y se ha manifestado la justicia de Dios. Desde que empieza Romanos está hablando de que la ira de Dios se ha manifestado, pero ahora está hablando de la justicia de Dios. Todos los seres humanos somos pecadores, pero la justicia de Dios se ha manifestado. Bueno, ahora, cuando Cristo, dice que dice el texto, la justicia de Dios por la ley y por los profetas. Y cuando habla por la ley y por los profetas, está ubicándonos en Antiguo Testamento. Ley está hablándonos principalmente del libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y también Números. Entonces ahí para los hebreos la ley estaba hablando de todas las orientaciones, todas las legislaciones que Dios había puesto para la nación de Israel, para ser una nación diferente. Entonces dice que la justicia de Dios se manifestó por la ley y por los profetas. Y cuando está hablando de los profetas, pues hay que enumerar Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas, tanto con las clasificaciones, profetas mayores y profetas menores. La justicia de Dios entonces no era algo que solo se empezó a hablar cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, sino que la justicia de Dios se manifiesta cuando también desde que Dios comienza a revelar la ley y todas las profecías a través de su siervo. Por eso el verso 21 dice eso. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir que la justicia de Dios la reveló en las Escrituras. ¿Dios es justo? Sí, está en el Antiguo Testamento. Algunos ven al Dios del Antiguo Testamento como un Dios fuerte, un Dios que, hizo cosas, ordenó, orientó matar a personas, orientó eliminar, o sea, abrió la tierra y uno dice, pero Dios es injusto. Bueno, si echamos la historia para atrás, ¿qué pasaría si no hubiera
abierto la tierra y todo ese grupo de personas hubiera, ¿qué hubieran hecho esas personas? Tal vez peor que lo que evaluamos nosotros de Dios. Si tal vez hacemos varias evaluaciones desde el punto de vista humano, ¿qué hace un hombre pecador que no tiene a Dios, que no tiene temor de Dios? ¿Qué lograría hacer si por X o por Y la justicia de Dios no se manifiesta para sacarlo del camino? Es decir, la justicia de Dios siempre va a estar en concordancia con su ley. Y la ley escrita en el Antiguo Testamento manifiesta las leyes universales de Dios. Me gusta mucho siempre comparar la ley de Dios con la ley de la gravedad, la ley de la física. ¿Qué dice? Todo cuerpo que sube va a bajar. Si te pones un rascacielos ahí en el último piso y te lanzas, ¿qué va a pasar? ¿Para arriba? Definitivamente la ley universal dice que va a ir hacia abajo. Es decir, y uno dice, bueno, la física estableció esto. Bueno, lo estableció el Señor que creó todas las cosas. Todo lo que iba a subir va a bajar. Entonces, cuando vemos la ley de Dios, decimos, aquí está escrito para los judíos como pueblo escogido. Yo digo laboratorio social. Dios puso sus leyes para que todos viviéramos por esto. ¿Y por qué? Ahorita el capítulo termina diciéndolo, de ninguna manera vamos a abolir la ley, sino confirmarla. Es decir, las leyes que Dios estableció, patrones legales para la nación de Israel, la podemos extrapolar a nuestra vida hoy. ¿Por qué? Porque las leyes sanitarias, las leyes civiles, de hecho el Código Romano sale del Antiguo Testamento. Todo el derecho civil hoy está basado en muchos mandamientos de aquí de la palabra del Señor. Y las leyes nos muestran una actitud justa de parte de Dios. Pero más, cuando la justicia de Dios se hace perfecta en las Escrituras, ya la está revelando, pero también se manifestó de una manera poderosa en Cristo Jesús. Se ha manifestado. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 1, verso 80. Jesús es la justicia del Señor. Porque como mismo dice la palabra, que ninguno puede cumplir toda la ley, porque realmente es algo bien estricto. Pero Lucas capítulo 1, verso 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y tuvo el lugar desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, para Israel, Dios había enviado al Mesías para que cumpliese la ley, para que cumpliese toda la escritura, para manifestar la justicia de Dios. Y vamos a ver por qué Jesús tenía que cumplir la ley. Enseña la escritura que ningún hombre podía justificarse por sí mismo, ni todos esos mandamientos podía cumplirlo, porque si fallaba uno, había fallado para todo, ¿verdad? No clasificaba para la justicia de Dios, pero Cristo vino para justificar a todo ser humano. Primera de Juan capítulo 1 verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, Jesús, que es la justicia de Dios, se manifestó para toda la humanidad. Vino de los judíos, trató con los judíos, pero su justicia va a todo ser humano. ¿Hasta ahí bien? Entonces la justicia de Dios se manifestó por la palabra, a través de la ley y los profetas, pero se manifestó corporalmente y en su obra divina a través de Cristo. ¿Hasta ahí está bien? Sacrificio perfecto. Fue testificado a través de la ley, y el término, cuando hablamos del término de la ley, ya les hablé, Pentateuco y todo lo demás, y los profetas. La justicia de Dios es para todos. ¿Qué dice el verso 22? La justicia de Dios por medio de la... Verso 22, capítulo 3. Por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Quiere decir que la justicia de Dios no es mi opinión. La justicia de Dios no es la opinión de un grupo social. La justicia de Dios no es la opinión de un gobierno. La justicia de Dios no es la opinión de la enseñanza de una escuela.
dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, Dios no hace acepción de personas, lo estudiamos ya capítulo 2. Ahora, la justicia de Dios, ¿solo para Israel o para toda la humanidad? Para toda la humanidad. Es para todos. Pero mira qué anotación dice, para todos los que, ¿qué dice? Los que creen en Él. Muy bien. Hay personas que juzgan a Dios, pero no creen en Dios. Y la misma palabra dice, ¿qué tienes que tú, impío, tomar mi palabra en tu boca? Es decir, si tú no crees, ¿cómo va a estar considerando o acusando o llamándote la atención de la acción de Dios? Pero la justicia de Dios es para todo que en Él cree. Porque no hay diferencia. Por tanto, y esto es este verso es un verso clásico, es uno de los principios, de las cuestiones principales para todo creyente. Verso 23, capítulo 3. Y yo me lo aprendí porque empieza y termina con el 3. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos hemos estado destituidos, es decir, sacados. No tenemos lugar en la gloria de Dios. Pero, verso 24, ¿qué dice? Siendo justificado bien caro, gratuitamente, por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Así que la justificación, uno, es gratuita por su gracia. Recuerden, favor que no merecemos. Dios nos regala la salvación. Dios compró la salvación y hoy nos dice, te la doy gratis, gratuitamente. Muchas, o bueno, todas, yo digo, sin temor a equivocarme, todas las religiones le imponen a sus seguidores alguna carga. Tienes que hacer esto para hacer esto, tienes que traerme esto para hacer esto, tienes que hacer esto. No. Cristo no pone cargas, al contrario, ya pagó por nosotros la salvación. ¿Qué tenemos que hacer para ir al cielo? Solo creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así, y obedecer. Sí, porque es un proceso. Creemos y crecemos. Y crecemos si obedecemos. Entonces es un proceso, pero la salvación, una persona que hoy acepta a Cristo, como dijo el de la cruz, le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía que ese día iba a morir, así que le estaba dando entrada aquí al paraíso por fe, porque después de ser malhechor, ahora era salvo. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Y la justicia es en relación con Dios algo maravilloso. Es un término jurídico que involucra todo el proceso de la justicia. En este sentido, una causa puede ser considerada justa cuando todos los hechos indican que el acusado va a ser exonerado de todos sus cargos. Una persona que fue acusado por, no sé, asesinato, por robo, por lo que sea, pero cuando el juez dice, no, está exonerado, eso que se aplicó la justicia, por supuesto, sí ha sido probado, pero en el caso de nosotros, todos pecamos, pero Jesús pagó por nosotros. Es como cuando pagan una fianza, paga la fianza, ¿qué le pasa a la persona? Queda libre. Jesús pagó por nosotros. La justicia de Dios se manifiesta por eso, por el sacrificio de Cristo, es por medio de la fe. Habacuc dijo, Habacuc capítulo 2, verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Habacuc capítulo 2, verso 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, como el diablo, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, nosotros estamos alcanzando la salvación y en el proceso de crecimiento por fe. Y por eso somos justificados y vamos en el camino de la justificación, ¿verdad? Y siempre me gusta ver eso como un acto, porque ya hemos sido justificados.
pero cada día también vamos siendo ¿qué? Justificados, vamos siendo perfeccionados, porque nuestros errores, nuestras caídas, nuestras tropezones espirituales, Dios nos va levantando. 7 veces cae el justo, más el Señor lo levantará. Dice amén. Amén. Entonces es para todos, como decía el verso 22, por cuanto, es decir, el Señor amó a todos, ese texto maravilloso, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La justificación es para todos, y como Dios lo hizo y lo llevó a cabo, siempre lo tenemos que declarar, es a través de Cristo Jesús. Y me gusta mucho la palabra, la propiciación, el sacrificio, es una imagen muy, muy clara cuando nosotros queremos algo que esté aquí y nosotros no queremos que se vea. ¿Qué hacemos? Lo tapamos. Así que esa es redención. Voy a usar tu abrigo. Eso es lo mismo. Oh, este es de los míos. ¿Usted ve lo que está debajo? Eso es la redención. Ese es el sacrificio de Cristo, tapó nuestros pecados. Bueno, en el Antiguo Testamento se veía esto. La sangre de los corderos, de los animales, se vertía simbólicamente para cubrir el pecado. Estaba todo embarrado de sangre, simbolizando. Ya esta sangre simboliza la muerte que debía haber tenido esta persona por haber pecado. ¿Sabe qué hizo el Señor? No solo hizo esto, sino que Él quitó el pecado. Tremendo el Señor, ¿verdad? Nos justificó, nos limpió, nos quitó y todo gratuitamente. Nos trajo salvación, justificación, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas todos los días. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Dios puso a Cristo como nuestra propiciación para cubrir, para quitar, para borrar nuestros pecados y quitarnos toda maldad. Por eso cuando dice, por cuanto todos pecaron, estado destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor nos da justificación, salvación. Dice primera de Juan capítulo 2, verso 2, Él es la propiciación de nuestros pecados. Pero mira cómo termina. Y no solamente lo de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué va a pasar con mi tío, con mi tía, con mi mamá, con mi papá, con mis hijos? Él es la propiciación por ellos también. Por eso hay una promesa tremenda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hay una bendición progresiva. Cuando nosotros creemos, el poder de Dios se manifiesta en el hogar. Porque la iglesia llega al hogar. Y estoy enganchado con esa idea. Me van a oír mucho de hablar eso. La iglesia en la casa. Hoy la gente cree que la iglesia es en un templo. La iglesia es en la casa. Ustedes son una iglesia, nosotros somos una iglesia. La iglesia en la casa. Porque ahí vamos creciendo como discípulos del Señor. Entonces, primera de Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él que nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él tenía la solución. Es necesaria la propiciación por la ira de Dios en reacción al pecado del hombre. Es decir, el hombre es pecador. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La solución para nosotros es Cristo. Por eso Cristo fue crucificado, porque alguien tenía que pagar por nuestro pecado. Por el tuyo, por el mío, por el de todos. Entonces, ¿quién tenía que hacerlo? Digo yo, un Superman, un superhéroe, como lo es Jesús. Él no es super, Él es mega, extra, super, archi, buenísimo héroe por nosotros, ¿verdad? Y vino Dios mismo para justificarnos y alcanzar cubrir la reacción de la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, Cristo murió por nosotros. Dice, por su voluntad, el sacrificio de la expiación derramó la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay justificación de los pecados. Bajo el juicio divino sobre el pecado y por su resurrección, Cristo ha venido a ser la propiciación para nosotros.
Propiciación es perdón. El perdón, sacrificio. ¿No merecíamos nosotros la muerte? ¿Tenemos que morir por nuestro pecado ahora? No. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mí. Ya, qué maravilloso es. Y es cuando entendemos, no somos justificados por nosotros. No somos justificados ni por quién somos, ni por el apellido, ni por la nacionalidad, ni por las cosas que tenemos, ni por el buen carácter o el mal carácter. No somos justificados por nada así. Somos justificados por Cristo Jesús. Amén. Y eso es lindo porque nos da mucha seguridad de nuestra salvación. Porque no somos salvos por nosotros. ¿Somos salvos por quién? Por Cristo. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en su Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vamos al verso 23. Por cuanto todos pecamos, ¿estamos qué? Destituido de la gloria de Dios. ¿Qué le pasa a una persona que no quiere creer en Cristo? Sigue destituido de la gloria de Dios. Hay gente que dice, no, pero si no creo en Dios, entonces Dios me va a castigar. No, es que todos estamos castigados. Estamos hablando de salvación, para que salgas del castigo, para que salgas de la condenación. Hay gente que cree que como que Dios lo presiona. Ah, si no creo me voy para el infierno. No, es que te vas a ir al infierno. No tienes que hacer nada. Pero el Señor, ¿qué cosa? Te justifica, te salva. Y esa es la salvación que el Señor nos ha regalado. El que ha creído tiene vida eterna. El que rehúsa creer no tiene que hacer nada. La ira de Dios viene. Entonces, qué interesante que salvamos gente cuando le hablamos del Evangelio del infierno. No, que hay que ir a la iglesia. No. Es que vas para el infierno. No es una cuestión de ir a la iglesia, no es una cuestión de religión. Es salvación de tu vida. Y el Señor quiere justificar. Lo más lindo es eso. En el Antiguo Testamento la propiciación se ve muy práctica. Y el Señor hace toda una historia y todo un proceso tremendo en el templo para mostrar la propiciación. Ahorita les expliqué lo que era el Antiguo Testamento y todo esto se ve así. Dios mandó a Moisés a hacer todo un lugar para mostrar la propiciación de los pecados de la gente. Cuando cometían pecado, cuando hacía algo, sacrificaban un animal y lo vertían sobre el altar. Todo era para crear esa filosofía y dejarnos la revelación de la necesidad de la justificación. Y por toda la nación había un día en el año que el sumo sacerdote, el líder de los sacerdotes, entraba al lugar santísimo donde nadie podía entrar, solo él entraba una sola vez al año y hacía un sacrificio por todo el pueblo, justificando los pecados de todo el pueblo, de la nación escogida. Eso sucedía una vez al año. Cristo vino para hacerlo una vez y por siempre. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Cristo en la cruz del Calvario lo hizo una sola vez. Romanos capítulo 3, verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, usted se puede pensar, todas las generaciones hasta Adán fueron justificadas en la cruz del Calvario. Habrá habido personas, buenos, malos, regular, pero todos ¿qué? Justificados. Todos pecadores, ahora justificados en la cruz del Calvario. Por supuesto, había que creer en Cristo. ¿Cómo creían en Cristo? Bueno, mirando. Desde el Antiguo Testamento se estaba enfocando a la justificación, creyendo en la cultura judía, y muchos de otras naciones se convertían al judaísmo porque estaban buscando el perdón y la relación con el Dios Adonai, con Yahvé, con Elohim, y conectarse en esa relación con Dios los llevaba a la cultura del judaísmo, y iban a sacrificar porque ellos estaban pidiendo ¿qué cosa? Perdón a Dios, justificación por sus pecados. Muchas personas de otras naciones dejaron la idolatría y venían aquí buscando la justificación según la ley. Pero ahora en Cristo Jesús, todas las naciones. Por eso el Señor dijo, id y hacer discípulos ¿a quién? A todas las naciones, para que todas las naciones sean justificados en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, el Señor lo hace así. Colosenses capítulo 1, verso 20.
por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, el Señor, la ira de Dios está sobre todos los pecadores, desde Adán hasta hoy. Pero ahora la ira de Dios se aplaca porque la sangre de Cristo fue vertida en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Entonces, Cristo puso paz entre Dios y los hombres. Después vamos a entrar en otros capítulos que habla de la paz de Dios sobre todo el mundo. Pero Él nos ha justificado. No hay jactancia a los judíos. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Es decir, los judíos, aunque tenían toda esta cultura de la justificación a través del judaísmo, ahora ya queda, porque ahora la justificación de Cristo para aquí, para los judíos y para todo el mundo. Entonces, ya queda excluido que soy judío, tengo la supremacía en la vida delante del Señor. Entonces la justificación ahora es para todos. Y capítulo 2, verso 17 nos enseñó también, lo vimos ya, he aquí tú que tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, los judíos tienen ese carácter y es nación escogida y la bendecimos y demás, pero para justificación delante del Señor todos somos iguales. No hay acepción de personas. Y esto, Jesús es la puerta para la salvación. Dice Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Y 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esto le quita el argumento a la gente que dice, bueno, podemos creer como quiera, podemos ir a Dios, hay muchas vías. No, hay una sola vía. La carretera al cielo tiene una sola vía. Y de hecho no se regresa. Es para allá nada más. Entonces dice, hay un solo Dios y un solo mediador. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo concluye este tema, verso 28 en adelante, y así mismo lo dice, verso 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, cuando hablamos de la justificación delante del Señor, no es por decir, soy judío o me sé toda la ley o yo he cumplido. No. Es por haber creído en Cristo como Salvador. Lo que vamos a mantener nuestra salvación y nuestra seguridad de salvación es porque hemos sido justificados delante del Señor por fe en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que no es por nada de que nosotros hayamos hecho, ni porque nos merezcamos nada. La salvación es por fe. Nunca será justificado por cumplir las obras de la ley hebrea. Y esto es muy importante porque aunque ha habido pocos casos, pero hay personas que después de estar en Cristo, el diablo se encarga de enredarlo en algunas doctrinas que no están correctas. Y pongo dos ejemplos aunque hay otros tipos de religiones, pero pongo dos ejemplos. Uno son los testigos de Jehová, que después llevan a la gente a estar solo, no es solo Jehová, no es Jesús. Jesús sí fue profeta, y entonces empiezan a meter doctrinas raras. Y los otros son los adventistas, hablando de que no se come esto, de que no se hace esto, de que no se camina los viernes o los dos sábados, y que no es el domingo, que es el sábado. Un rollo de cosas que están previstos aquí en el Nuevo Testamento, y ya lo vamos a estudiar después, que nos lleva a estar lejos realmente de la vida que es a través de la fe, no es a través de las obras de la ley. Entonces, Santiago y otros apóstoles enseñan que si queremos vivir por ley hay que cumplirla todo. ¿Saben cuántas leyes hay en el Antiguo Testamento? 613 leyes, entre ceremoniales, sanitarias, civiles, políticas, de gobierno. Entonces,
Si incumple una, ha incumplido toda la ley. ¿Quién podrá? Es imposible. Entonces, tenemos que estar conscientes de que nosotros no vivimos por la ley del Antiguo Testamento. ¿Y es importante el Antiguo Testamento? Sí, para saber qué es lo que es pecado, para saber qué le agrada a Dios, para tener la idea de una visión global y santa de la vida. Pero estas leyes, el cumplimiento sí o no en nosotros no nos salva. Nos da la información para saber qué es pecado, porque somos pecadores por la información de la ley. ¿Ya? ¿Quién nos salva? Cristo Jesús, por fe. Amén. Y qué maravilloso eso, que tenemos una salvación, y esto es para todos. Dios es Dios de toda carne, no solo de los judíos, sino también de ¿quiénes? De los gentiles. Verso 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es decir, el Señor ama tanto a los gentiles como a los judíos, o a los judíos y a los gentiles. ¿Sí? Y el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y nunca, todas las personas, incluso no creyentes, pero todos los creyentes son obra de Dios, creación de Dios. Por supuesto, tenemos que hacer una diferencia aquí. Estos son hijos de Dios, estos no son hijos de Dios. Porque hijo de Dios es el que ha aceptado a Cristo como su Salvador y pasa de las tinieblas a su luz admirable. Aquí están los hijos de Dios. Pero todos somos creación de Dios, y para todo está la justicia de Dios ahí. Por eso es importante venir a Cristo y vivir por fe para salvación en Él. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Y Dios justifica tanto a los judíos como a los gentiles, lo de la circuncisión y los de la incircuncisión. Recuerde, la circuncisión era el pacto que Dios había dicho a Abraham, cortarle el prepucio del pene para marcar en el cuerpo el pacto con Dios a los hombres. Se hacía esta operación a los 8 días de nacido. Otro día vamos a estudiar eso cuando estemos en Gálatas, pero ahí la marca en los judíos por cumplir la ley los designaba como pueblo obediente al Señor. Pero ahora los gentiles que están en Cristo, que no estaban circuncidados, porque muchos gentiles judíos se convirtieron a Cristo, estaban circuncidados, pero estos que estaban incircuncisos, ¿qué dice el versículo? Verso 30. Porque Dios es uno y Él justifica a los de la fe, por la fe, a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, para los dos, gentiles y judíos. Amén en eso también. Amén. Mediante la fe no invalidamos la ley, sino la confirmamos. Y termina así. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y vamos a estudiar también Antiguo Testamento y vamos a ver por qué Dios le dijo a Moisés lo de las tablas de la ley, por qué Dios estableció leyes para sanitarias, leyes civiles, leyes de liturgia, varias leyes que le ayudaron al pueblo de Israel a ser un pueblo diferente. Y vamos a ver la importancia de todo eso, pero para el cristianismo. ¿Cómo aplicamos Antiguo Testamento al cristianismo? Y hay muchos símbolos que el Señor nos ayuda a tener para vivir hoy como a Dios le agrada. Y termino entonces, Mateo capítulo 5, verso 17. Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar, es decir, a quitar la ley, o a los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplir. Es decir, cuando Jesús vino, no vino a decir, no, Antiguo Testamento no sirve, Moisés, no, nada de lo que dijo no sirve, los profetas, no, Él no dijo eso, sino que Él vino a cumplirla, porque la ley manifiesta la voluntad de Dios y nos indica qué es lo que es pecado. Y Jesús vino a cumplirla por nosotros. Nadie podía cumplirla completamente, Él vino para cumplirla por nosotros y así pagar por nosotros. Él lo hizo todo por nosotros y esa es la justicia de Dios. Todos somos pecadores, Sí. pero todos por la fe en Cristo alcanzamos justificación delante de ¿quién?
de Dios. Somos justificados. Somos justificados en el acto del Calvario. Y todos los días también somos justificados. Cuando pedimos perdón, el Señor nos perdona. Cuando le decimos, Señor, perdóname, ayúdame para no hacer esto que a ti no te agrada, el Señor nos ayuda porque Él nos está santificando. Amén. Amén. Tenemos que arrepentirnos. Aplicando todo esto, reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios. Creamos en el perdón y en la justificación que hemos alcanzado por la fe en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, es mi deseo y oración.